Perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la transmisión en vivo de Alternancia Juvenil por México en el estado de Guerrero. Es para nosotros un gusto volver a estar con ustedes. Les agradecemos que nos hayan estado acompañando a lo largo de la semana en el ciclo de poesía sobre la vida y la obra de varios autores mexicanos que han sido trascendentales en las letras de nuestro país. Y sin más, quisiera permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es José Luis Cortés Campos, es licenciado en Letras Latinoamericanas por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es también actor de doblaje por el Centro de Capacitación MBS y se ha desempeñado como docente de teatro, voz, expresión oral y escrita, entre otras muchas tantas cosas. Y agradecemos de antemano su presencia y que haya aceptado nuestra invitación. Y sin más, quiero ceder el uso de la palabra para que sea él quien nos comente acerca de la poesía y la vida de Amado Nervo. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues primero que nada agradecer esta invitación que me realiza Alternancia Juvenil de Guerrero. Y pues sin duda vamos a hablar un poquito de Amado Nervo. Sin embargo, quiero que esta breve plática, porque eso me gusta hacer, sobre todo con aquellos que puedan llegar al en vivo, a quienes también les agradezco su tiempo para estar detrás de la pantalla, y por supuesto para recuperar la vida y la obra de un personaje que se ha tenido un poquito en desestima en los últimos tiempos, sobre todo a partir de los elementos que vamos a considerar en esta charla. Importante saber que Amado Nervo fue un poeta, parte de un movimiento específico y sobre todo saber que tiene sus reminiscencias desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX en una serie de sucesos que en la literatura pues van a ser muy importantes y que desde luego a mí me parece muy importante también recuperar estas polémicas en las que entra el propio Amado Nervo. Esta exposición entonces se va a dividir en algunas partes. La primera parte de ello va a constar directamente de analizar el contexto de la producción de la obra de Amado Nervo, que es, insisto, me parece la parte más importante de. ¿Por qué? Porque si hoy nosotros leemos a Nervo, claro, lo vamos a entender, es probable que tengamos ese gusto por Amado Nervo. Sin embargo, para poder comprender, ya no entender solamente, sino poder comprender la vida y la obra de un autor que en su momento fuera tan emblemático como Amado Nervo, considero yo muy importante comprender su historia. Es decir, no solo la vida y obra, sino su historia en general. Entonces, esta primera parte vamos a hablar un poquito acerca del movimiento en el que se inscribe justamente Amado Nervo, que sin duda es el modernismo. Pero el modernismo entendido desde diferentes vertientes, porque vamos a tener algunas dificultades al hablar de modernismo, específicamente los límites del movimiento literario conocido como modernismo y la dificultad que tenemos en Latinoamérica al hablar de modernismo, porque cuando hablamos de modernismo no podemos hablar solamente de un movimiento literario. Ahorita vamos a ello. Voy entonces a iniciar poco a poquito esto, a tratar de explicarlo y posteriormente pues ya nos vamos directamente a la vida y obra de Amado Nervo. Como siempre, los límites entre un movimiento literario y otro son bastante ambiguos. Es decir, no podemos establecer a rajatabla fechas exactas en las que digamos, esto es modernismo y esto ya no. A partir de esta fecha se convierte en romanticismo o en parnasianismo o en simbolismo. Es esta serie de ismos que sobre todo en el siglo XX tienen un gran auge. Es decir, sí podemos decir, sin embargo, que el romanticismo tuvo su gran apogeo durante los siglos anteriores, ¿no? Siglo XVIII, XIX, fue, vaya, predominantemente romanticista, con algunas secciones específicamente naturalistas, realistas, que son
una serie de nombres que nosotros le damos a algunos movimientos literarios. Sin embargo, con el caso del modernismo y específicamente el modernismo va a ser muy complejo. El caso del modernismo entonces no es una excepción. Hablar de modernismo se suele tomar como punto de partida la publicación de Azul de 1888. Estamos hablando del siglo XIX. Sin embargo, esta publicación va a ser muy polémica dado el contexto general de la literatura universal. Esta publicación de Azul, del gran modernista, el cisne de plumaje blanco, que desde luego después vendrá esta serie de poemas, sobre todo aquel de Tuércele el cuello al cisne, en donde matarán al modernismo para resurgir con mayor fuerza otros movimientos literarios. Entonces, Azul, 1888, Rubén Darío. Es el primer gran aporte del modernismo, aunque no todo el mundo lo llega a considerar el primer aporte del modernismo. Es decir, hay una serie de escritores prerrománticos que nos van a ayudar a entender un poquito más el modernismo. Todo esto puedo mencionarlo dentro de la historia de la literatura hispanoamericana que hace Bela Joseph. Está muy bien explicado, entonces nada más para señalar esa parte. No se niega, sin embargo, la influencia de grandes exponentes del movimiento que, a diferencia de la gran cantidad de movimientos y corrientes literarias heredadas por las plumas europeas, es un movimiento latinoamericano. El modernismo tiene esa particularidad. Sin embargo, vamos a ver que es en ocasiones tan latinoamericano como el propio boom latinoamericano, que son tan latinoamericanos que no son latinoamericanos. A ello voy en un momento. Cuando hablamos del modernismo literario, hablamos de adaptación de moldes recuperados por los literatos del movimiento para virarlos hacia un sentido que resulta en una de las aristocracias literarias latinoamericanas. Es decir, hablar de modernismo también es hablar de un grupo reducido de poetas o relativamente reducido y de muchos que se escapan al canon del movimiento modernista literario. Si bien los literatos eran latinoamericanos, también fueron muy europeos. Fueron una élite de poetas exiliados, de poetas cónsules, de poetas delegados a otros países. Entonces, llevados y traídos por las corrientes filosóficas y sociales del principio del siglo XX. No en balde podemos señalar el desarrollo del movimiento modernista a través de encuentros fortuitos que se dieron no solo en la cúpula de la aristocracia literaria latinoamericana, sino en su gran mayoría en las cunas de los grandes movimientos que influencian la historia de la literatura de Occidente. Francia, España, por decir, por supuesto, los más emblemáticos parterres de los fastos y remombantes aromas. Es decir, los jardines de la literatura, Francia, España. Específicamente, en el caso de Amado Nervo, en el año de 1900 viaja a Europa y entonces allá tiene este contacto con grandes autores como lo es el propio Darío, como lo es el propio Leopoldo Lugones, de quien vamos a hablar un poquito más adelante. Y es a partir de 1900 que tenemos un gran auge en las publicaciones de Amado Nervo. Tendrá también contacto con otros de los grandes literatos de la época, en su última época, por supuesto, Oscar Wilde, que muere en 1900, y entonces, bueno, tendrá contacto con Oscar Wilde, e insisto, a partir de ahí tendrá una serie de publicaciones. Hasta este año, 1900, tenía 3 o 4 libros publicados. De ahí en adelante viene una gran cantidad de publicaciones acerca de poesía, ensayo y por supuesto tiene 4 cuentitos por ahí un poquito perdidos, de los que también dan cuenta este encuentro en Europa. Sin embargo, hay que seguir hablando un poquito de modernismo. Los límites, aún en el modernismo, también son ambiguos a partir del inicio. Es decir, a pesar de que algunos consideran el 1888 el inicio del modernismo,
Hay quien dice, no, empezó antes. Por ejemplo, Seymour Menton, que en algún momento hace esta aparición emblemática y este estudio que resulta bastante interesante, me permito sacar el libro, del cuento hispanoamericano, al hablar de modernismo, nos habla de fechas concretas, 40 años de modernismo, 1880 hasta 1920. Hablar de esta época es bien importante, sobre todo porque es la época justamente de Amado Nervo. ¿Okay? Nervo muere en 1919. Entonces, podríamos decir que Nervo murió junto con el modernismo y podríamos decir que prácticamente nació con el modernismo, murió a los 48 años. Entonces, 40 años de modernismo, sí y no. No podemos olvidar, sin embargo, que fueron estas épocas donde se gestan movimientos varios a lo largo y ancho de América Latina. Pese a sus pocos rastreadas simientes, surgen movimientos como el vanguardismo. El vanguardismo ya hacía mella de la importancia de la ruptura con todas las tradiciones a través de los sismos en la temprana época del fauvismo. Estamos hablando de 1904 a 1908. Entonces, ahí ya hablábamos de modernismo. Perdón, ahí ya hablábamos de vanguardia. ¿Cómo hablar de modernismo cuando tenemos a la vanguardia? O el futurismo, que tiene su auge en el año de 1909 con este manifiesto futurista. Aun cuando estos movimientos vanguardistas son europeos, es decir, se desligan, por supuesto, del modernismo, no podemos negar que tendrán su presencia en la literatura latinoamericana. En 1914, específicamente, el gran demiurgo altasoriano, por supuesto Vicente Huidobro, canta Non Serviam, este poema en el que el reclamo a Dios es, ya, tuviste tu oportunidad de hacerlo, tuviste tu oportunidad de crearnos, no lo lograste, lo hiciste mal, a mí me toca seguir. En la que algunos podrían llamar el final de la vanguardia y algunos más su apogeo. 1914. ¿Y dónde quedó el modernismo? Ah, pues resulta que en 1914 hubo esta escisión y Amado Nervo, justamente en esa época, tiene una separación y entonces viene un estado de pobreza y un estado de no poder publicar tan fácilmente. Y bueno, seguimos hablando de un modernismo mezclado con otras corrientes literarias. No podemos tampoco negar la presencia, por supuesto, de los grandes pensadores de la época que influyen a Amado Nervo en el desarrollo, por supuesto, de su poesía, pero también de su historia, ¿no? Figuras a lo largo de Latinoamérica, hay muchas y hay que tratar de comprenderlas para entender un poquito la etapa de producción de Amado Nervo. Figuras como Neruda, figuras como César Vallejo, ¿no? Que van a tener este crecimiento a la par de los movimientos literarios contemporáneos. ¿Okay? Entonces tampoco podemos negar que el muy modernista Leopoldo Lugones publica su libro más modernista en el año de 1904. Estamos hablando de Lunario Sentimental. Lugones, Darío, el propio Darío, ¿no? Que durante estos primeros años del siglo XX publicará entonces también aquellos versos de Hijos de la Hispania Fecunda, los cantos de Vida y Esperanza. Entonces, continuamos con una serie de movimientos literarios. Entonces, hay varios nortes, vanguardias, modernismo, realismo, naturalismo, que también es la época, y figuras como Salvador Díaz Mirón, que ya lo había mencionado, Tablada y su japonismo exacerbado, con sus haikus, con sus poemas, caligramas, japonismo exacerbado durante los primeros años del siglo XX. Pensemos además que fue otra de las que otra de las épocas de aquellos que nos gusta conjugar la historia con la literatura, también nos gusta llamar grandes épocas de las ideas, ¿ok? Entonces es la generación del siglo.
como también se conoció en su momento, aunque no confundir con la generación del siglo uruguaya, paraguaya. Esta es una generación del siglo de pensadores, entonces aquí surgen, que lo podríamos llamar de entre el invierno del pájaro Alción, ¿no? Como lo denominó Enrique Sureña, surgen las más preclaras mentes de la filosofía en aquella su generación del centenario mexicano. Personajes como Antonio Caso, Samuel Ramos, Enrique Sureña, poetas como Manuel Otón, premodernistas, si podemos llamarlo así, como Justo Sierra, como Manuel Gutiérrez Nájera, el propio José Vasconcelos, que también durante las primeras décadas del siglo XX tendrá su amplia influencia, Alfonso Cravioto, desde luego, gran precursor de la cultura en México, Rafael López y hasta el propio Diego Rivera, que en su momento tendrán encuentros en aquella caterva de la savia moderna de 1906, que a la postre desembocará en sus mieles en la generación del Ateneo de la Juventud. Bien, el contexto es amplio, ¿okay? Pero no menos interesante. Es bajo estos estragos intelectuales, y hay que llamarlo así, estragos intelectuales, eh, que se desarrolla la fama y madurez de Amado Nervo. La revolución, para remate, es decir, aún con este contexto literario, le podemos sumar la revolución, que fue la gran y última pausa del poeta de la rima imperfecta, porque así se le conoció también al buen Amado Nervo. Eh, pero de claridad de temática y mística tal que le permitieron convertirse en el más querido de los poetas mexicanos para el año de 1919, año de su muerte y año en el que además se consolidaba como el más grande poeta de las Américas, que ese fue el título que se le dio a Amado Nervo ya al final de su vida. Importantísimo. En este contexto modernista y tan caótico como lo acabo de describir, Nervo fue el poeta más querido del pueblo mexicano, el más importante. Aun cuando estaban tan grandes como Efraín Huerta, perdón, no Efraín Huerta, no, ya estoy diciendo algo que se me salió un poquito de la línea, tan grandes como Caro Victrix, se me olvida, Efraín Rebolledo, perdón, tan grandes como el propio Justo Sierra. ¿Ah? Tenemos al gran poeta, no era cualquier poeta en su momento. Para el año de 1919, cuando Amado Nervo muere, a su funeral se calcula un estimado de 300,000 personas. El poeta más querido, el gran poeta de las Américas. No había otro. Era el señor poeta. Pero importantísimo recuperar esto de el poeta de la rima imperfecta, porque efectivamente, Amado Nervo no fue el poeta perfecto, no fue el poeta de la rima maravillosa, tampoco fue el poeta que podríamos llamar de los sonetos perfectos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de sonetos, hablamos de una estructura poética de 14 versos, divididas en dos cuartetos, dos tercetos, rima consonante y ritmo en estos versos, en sus sílabas tónicas, 4, 6, 8 y 10. Amado Nervo no le interesaba. Él crea algunos sonetos que son sonetos, si nosotros los analizamos, son sonetos de alguna manera imperfectos, pero que tienen la temática y la claridad poética para convertir a Nervo en el más amado de los poetas mexicanos durante la segunda década, perdón, del siglo XX. Entonces Nervo logra lo que cualquier poeta hubiera querido: posicionarse ante la gente como el mejor poeta de la época, lo cual, insisto, en una época
de grandes pensadores. Yo insisto mucho en la savia moderna, porque a partir de la savia moderna de 1906 vamos a poder hablar del despegue de los grandes maestros o del ocaso de algunos de ellos. Una de las anécdotas que recupera Susana Quintanilla ahí al hablar del Ateneo Nacional de la Juventud, es que se reunían en la casa de Carlos Pereira cuando el señor estaba un poquito enfermo, y entonces se ponían ahí a inventar versos. Y es la gran generación. Pues Nervo tuvo la factura de poder ganarles a todos ellos y convertirse en el poeta del pueblo. Es el gran logro de Nervo. Y al mismo tiempo, hablar de Amado Nervo es hablar de un personaje que con los años se ha ido olvidando. Es decir, sabemos que hay un poeta, Amado Nervo, pero hoy ya no es ni de lejos el poeta más querido de la República, ni por supuesto el poeta más querido de la época, ¿no? Entonces Nervo parece que este halo de misticismo que creó Amado Nervo se fue olvidando poco a poco. Por eso, la importancia de recuperarlo. Vamos al otro lado. El contexto dejémoslo un poquito de fuera porque es caótico. Ahora vamos a hablar de quién fue Amado Nervo. Amado Ruiz de Nervo Ordaz. Él decía, mi nombre tiene una musicalidad tremenda. La maravilla de Nervo fue esa, jugar con su alegría. Cuando a Nervo se le preguntaba, ¿qué ocurre con tu nombre? Él decía, mi nombre, gracias a mi nombre es que yo he tenido tanta fama. La decisión de su padre de simplificar el Ruiz de Nervo a solamente Nervo, al señor no le gustaba el nombre, más bien el apellido, entonces modifica Ruiz de Nervo a solamente Nervo, y así surge el nombre de Amado Nervo Ordaz. Un hombre marcado por la tragedia, o no tan trágico, por supuesto, como muchos otros escritores de la época, el propio Horacio Quiroga, ¿no? Que al pobre Quiroga le fue mal en la vida. A Nervo también le va un poquito mal, y esto es lo que lo impulsa. Grandes tragedias en su vida, la muerte de su padre. A los 9 años, el padre de Amado Nervo muere y lo deja con una sensación de desasosiego que se reafirmará posteriormente con el suicidio de su hermano Luis. Nervo busca un consuelo en la Iglesia Católica y estudia un año de teología. Esto va a ser importantísimo para el desarrollo de la obra de Nervo. Y posteriormente, para su gran pieza cumbre, publicada de manera póstuma, La Amada Inmóvil, que se publica ya en 1920, viene también marcada por un halo de tragedia. Ahorita vamos a revisar algunas opiniones que vierte Nervo al respecto, porque La Amada Inmóvil tiene nombre y tiene un rostro, y aparte fue el gran amor de su vida. Ana Cecilia Luis Dailes, la mujer que se convierte en la Amada Inmóvil a través de la pluma de Nervo. Entonces, la muerte y la tragedia van a ser, perdón, la muerte y el misticismo del catolicismo, de la religión, van a ser dos temas fundamentales para el desarrollo de la historia de Amado Nervo. Específicamente, insisto, a partir de estas tres muy marcadas tragedias: la muerte de su padre, el suicidio de su hermano Luis y la muerte de Ana Cecilia Luis Dailes, su esposa, su mujer, podríamos llamarlo, ni siquiera esposa. ¿Cuándo surge la preocupación poética de Nervo? Uno de los grandes personajes, y hay que decir que el modernismo tiene esa virtud, que durante el modernismo surgen las grandes publicaciones literarias, la revista. Entonces, Manuel Gutiérrez Nájera, otro gran poeta de la época, lo invitará
a publicar en la gran revista literaria de la época, que era la revista Azul, ¿no? Azul de 1888. Bueno, ahora viene la revista Azul. Y entonces Amado Nervo empieza a publicar en Azul. Sin embargo, tiene una gran repercusión las publicaciones de Nervo, porque va a ser parte del Universal, Amado Nervo. También de otros dos periódicos en su momento importantes, El Nacional y El Mundo, pero el Universal, que fue el gran poeta, el gran periódico durante su época, el gran libertador del pensamiento, viene el Universal. Y a partir de 1897 empieza a publicar, y una faceta bastante desconocida de Amado Nervo es justamente su humor. En 1897 comienza a publicar un suplemento humorístico para el periódico El Mundo. Entonces, él se encargaba de el juego del humor en 1897 y lo seguirá haciendo ya cuando este suplemento humorístico se separe como el cómico. Y Nervo se convierte en el director de esta faceta cómica de un periódico. Por eso decía esto del humor. Nervo tenía carisma. No en balde se convirtió en el poeta querido. Nervo tenía un carisma maravilloso. Y después va a tener otra gran faceta gracias a Jesús Valenzuela en la revista Moderna, que va a ser la revista sucesora de la revista Azul. Entonces, podemos decir que Nervo fue el más modernista entre los modernistas en cuanto a que se mantuvo fiel a las publicaciones del modernismo, de su corriente literaria, no como lo haría en su momento César Vallejo, que inicia en un momento y termina en otro, lo mismo Neruda, lo mismo el propio Tablada. Entonces, Nervo se convierte en el más modernista de los modernistas y eso le da su gran acierto. Hay que decir también que a pesar de todos los vericuetos que ya mencioné hace ratito con el modernismo es el más latinoamericano de los movimientos latinoamericanos. Si bien la preocupación por el lenguaje, la preocupación por el preciosismo, por recuperaciones místicas, va a ser el gran tema, los moldes siguen siendo en cierta medida europeos. El propio Darío trata de recuperar el molde del verso alejandrino, ¿no? Este verso de 14 sílabas en 12 mistiquios. Y entonces Darío recupera este pensamiento. Al mismo tiempo, Nervo se convertirá, a mi gusto, esto ya es opinión muy, muy personal, en el menos modernista de los modernistas. Oye, nos acabas de decir que era el más modernista de los modernistas, sí, y al mismo tiempo es el menos modernista de los modernistas. Claro, se mantuvo fiel al movimiento, pero era el poeta del verso imperfecto, gracias a que no seguía, como tal, las reglas del modernismo, a partir de una característica muy propia, la muerte y el misticismo. Hablábamos de la teología, me voy a permitir entonces iniciar con un poquito de este libro, me parece que no se ve muy bien, que es una selección de autores de la literatura mexicana, realizada por el señor Sergio Oglan Bustamante, en donde me parece que es una recuperación, a pesar de ser poquitos los versos, perdón, poquitos los poemas que recupera, hace una recuperación maravillosa del propio Amado Nervo. Nervo se despega del modernismo en cuanto a temática, un poquito en cuanto a forma también, pero la preocupación de la muerte y la preocupación por su convicción católica va a ser, si me permiten el comentario, equiparable solo
a López Velarde. Dentro de toda la historia de la literatura, solo equiparable su convicción católica con la de López Velarde. Y me permito entonces la lectura de un primer poema que les quiero compartir el día de hoy. Si tú me dices ven. Si tú me dices ven, lo dejo todo. No volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada. Pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz, como toque de llamada, vibre hasta el más íntimo recodo del ser, levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Si tú me dices ven, todo lo dejo. Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular, mas he de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Esta preocupación por satisfacer no solo el lado poético, sino su lado espiritual. El amor para Nervo no va a ser solo un amor loco, como lo podríamos llamar durante la Edad Media, o este amor cortés, no. Va a ser un amor puro, un amor místico. No en balde el título de uno de sus libros, ya rumbo al final de su primera etapa, ¿no? Si la podríamos llamar así, o que podría marcar el principio quizá de su segunda etapa, los jardines interiores, ¿no? Que tiene cierta reminiscencia, por supuesto, a las moradas interiores de Santa Teresa, estos castillos de cristal. Entonces, Nervo se va a preocupar mucho justamente por esta intención de recuperar el misticismo. Ahora vamos con la otra parte, ya tenemos el misticismo, vamos ahora con recuperar la parte de la tragedia. Hacia el año de 1912, Nervo está totalmente deshecho. La muerte de Ana Cecilia, después de vivir 8 años con ella, lo deshace, lo rompe. Con los años escribirá La amada inmóvil y algo muy trágico, muy poético, porque la tragedia lo es, porque la tragedia es poética, es que él no alcanza a contemplar La amada inmóvil publicada. Muere antes de ver publicado su gran libro, lo que para muchos, incluyéndome, es su obra cumbre, en donde describe su amor de una manera tan dolorosa y al mismo tiempo tan deliciosa hacia Ana Cecilia, y en donde él mismo hace un juego de recuperación de su pensamiento, de su poética, pero también del conflicto interno. Ya lo decíamos, Huidobro en el 14 le reclamaba a Dios: tú nos creaste, tú creaste los árboles y son imperfectos, me creaste a mí que soy imperfecto, pero ahora yo, imperfecto, me voy a convertir en el creador perfecto, el creador que tú no podías ser. No te serviré. De ahí la frase, non serviam. Y creíamos que nadie podía hacerlo de mejor, que nadie podía hacerlo de otra manera. Y llega Amado Nervo en el 20, en 1920, y cuando leemos La amada inmóvil, reclamándole a Dios: tú me dijiste que acudiera a ti y aún así me la quitaste. El dolor, la tragedia, el conflicto y al mismo tiempo el misticismo están ahí. Me permito leer algunas páginas de La amada inmóvil.
Páginas escritas en los últimos días de enero y primeros días de febrero de 1912. Va a ser un mes solamente. Y sin embargo, en esos 30 días, en esos 30 relámpagos, he llorado más lágrimas que estrellas visibles tiene la noche. Va a ser un mes. Y en esos 30 relámpagos he acumulado tal cantidad de dolor que me parece que todos mis males pasados y que todos mis males posibles se dieron cita para invadir y llenar mi espíritu, a fin de que no quedase en él un solo hueco que no fuese angustia. Va a ser un mes que a las 12:15 del día se extinguió blandamente Ana Cecilia Luisia Dailes, mujer excepcional por su gracia, su bondad y la persistencia extraordinaria de su ternura. A quien conocí en París en una noche en que mi alma estaba muy sola y muy triste, la noche del 31 de agosto de 1901, y con quien viví desde entonces en la más cordial y noble de las compañías hasta el 7 de enero de 1912, en que murió en mis brazos. Esta muerte ha sido la amputación más dolorosa de mí mismo. Un hacha invisible que ha dado un hachazo en mitad del corazón. Los dos pedazos de la entraña quedaron allí, trémulos, entre borbotones de sangre. Luego uno de ellos fue arrebatado por el brazo omnipotente de la muerte, y el otro, mísero, sigue latiendo, latiendo. La tremenda rudeza del golpe no pudo apagar el ritmo de la vida. Sigue latiendo, sí. La triste entraña mutilada siguió latiendo entre los coágulos oscuros y late todavía. 21 días duró la enfermedad de Ana, 21 días que fueron necesarios para poder clavarme en la conciencia la convicción de que iba a morir. Esta convicción era de tal suerte desmesurada para mis fuerzas que hoy mismo, a pesar de todas las evidencias, me rebelo a veces contra ella, y entonces a mi soledad se une la más impotente de las desesperaciones. Ese dolor se hace presente, el sentimiento, y al mismo tiempo el amor. El amor exacerbado, pero puro, de Nervo hacia Ana Cecilia. Continúo en otra parte. La perspectiva de su muerte había despertado siempre en mí un pánico tal que en estos 2 lustros yo, que a pesar de todo he permanecido espiritualista, yo, que desligado de fórmulas y recetas religiosas he amado a Dios, ya Cristo, en espíritu y en verdad, casi no tuve la mente más que esta oración, vuelta ya a modo de jaculatoria. Señor, haz que muera yo antes que ella. Y con tal fervor la había repetido que estaba seguro de haber sido escuchado. Así pues, mi desorientación, a medida que la gravedad se extremaba, era inmensa. Más de 3 veces se leen en el Evangelio estas palabras de Jesús. en verdad os digo que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre os será concedido. Y cuando mi perpetua súplica salía de mi corazón, tenía yo cuidado de añadir, te lo pido, Señor, en nombre de Cristo que dijo, todo lo que pediréis al Padre, etcétera. En los últimos días mi oración se iba volviendo imperiosa. Creía yo tener el derecho de que se me oyese. Se trataba de la promesa del ser más puro, más luminoso y más grande que había pasado por la tierra. Era asunto de dignidad divina. Dios no podía dejar de cumplir la palabra del Espíritu que más le ha amado y se le ha acercado más en la sucesión de los siglos. En verdad os digo que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre os será concedido,
Y no fue así. Nadie ha orado con más fervor que yo, y nadie quizá en 10 años ha recordado con tal energía a la causa de las causas la promesa del Hijo del Hombre. La última noche de mi Anita, mi ejaculatoria y la exigencia de la promesa que hay en ella fueron de una exasperación bronca, violenta. Me encaraba yo locamente con lo desconocido y le exigía que hiciese honor al compromiso de Cristo. Uno de los médicos de cabecera, llamado violentamente a eso de las 8, me había dicho, se finí. Y después, pero vamos a rendir la jornada de la muerte. Vamos a hacerla vivir artificialmente 8 o 10 horas, a ver si la naturaleza se aprovecha de ellas, intenta un nuevo esfuerzo y la salva. Solo que había añadido no abrigarse usted de esperanzas. Son tan lejanas, tan lejanas. Yo acepté. ¿Qué había que hacer? Sabía por otra parte que las inyecciones no iban a hacerla sufrir, gracias a su bendita inconsciencia de 3 días. Y se le inyectó aceite alcanforado, cafeína, qué sé yo, y se le dio café negro con esencia de canela y de clavo, y se le galvanizó así en modo tal que, debiendo morir a las 9 de la noche a juzgar por su aplanamiento, murió al día siguiente a las 12:15 del día, y durante esas horas en que a cada inyección sucedía una resurrección momentánea como aquellas del horrible cuento de Poe, yo atrozmente, balanceando entre el desaliento y la esperanza, no cesaba de clamar de alma a alma, de la mía, mísera y mezquina, al alma eterna de Dios. Señor, te lo ruego en nombre de Cristo, que nos dijo, en verdad, todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, os será concedido. No tengo palabras. La expresión del amor, el sufrimiento, el misticismo, pero al mismo tiempo ese dolor por la no respuesta del Padre eterno celestial, esa formación teológica y la miseria de la tragedia convierten a la amada inmóvil en el más grande de los poetas que nos pudo regalar, perdón, en el más grande de los poemas en prosa, porque hay que decirlo que esto está en prosa, que nos pudo regalar Amado Nervo. Qué dolor por parte de Nervo, creo yo, no haber logrado ver su obra máxima publicada. Qué dolor haber muerto antes de ver su gran obra. Y es que no se trata solo de esa obra. Voy a otro de los grandes poemas que son un dolor y al mismo tiempo una alegría por parte de Amado Nervo. Dormir. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. ¿Sabes? El sueño es un estado de divinidad. El que duerme es un dios. Yo lo que tengo, amigo, es un gran deseo de dormir. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo, vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos, cada uno está en su mundo, en su exclusivo mundo, hermético, cerrado a ajenos ojos, a ajenas almas. Cada mente hila su propio ensueño o su verdad, quién sabe. Ni el ser más adorado puede entrar con nosotros por la puerta de nuestro sueño.
ni la esposa misma que comparte tu lecho y te oye dialogar con los fantasmas que surcan por tu espíritu mientras duermes, podría, aun cuando lo ansiara, traspasar los umbrales de ese mundo, de tu mundo mirífico de sombras. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia, el insomnio es destierro del mejor paraíso. Nadie, ni el más feliz, ni el más feliz, restar quería horas al sueño para ser dichoso. Ni la mujer amada vale lo que un dormir manso y sereno en los brazos de aquel que nos sugiere santas inspiraciones. El día es de los hombres, mas la noche de los dioses, dicen los antiguos. No turbes, pues, mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Y justamente Nervo duerme y sueña después de que se le retirase el apoyo gubernamental. Regresa a México pobre, desolado, y muere en México en 1919. Y con él muere, insisto, el gran poeta que fue coreado, vitoreado por 300,000 personas, el gran poeta Nayarita. Muere el 24 de mayo de 1919, pero muere con esa ilusión, y me atrevo a decirlo así, con esa ilusión de recuperar y de volver, de creer, a través de este misticismo del que hablábamos, de volver a los brazos de su amada, ¿no? De su amada Ana Cecilia, de su amada inmóvil. Y nos deja lo que es uno de los poemas más llevados y traídos por la literatura, pero no de manera gratuita. Es el gran poema con el que cierro esta charla y damos paso, si así me lo permiten, a las preguntas, dudas, a algo que pueda surgir a través de las redes. Muere en paz. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías van a seguir el invierno, mas tú no dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas sanamente serenas. Amé, fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. De verdad, ha sido una charla bastante interesante. Además, el recordar precisamente a Amado Nervo y no solamente
pues como tú lo comentabas, superficialmente, como quizás en muchos libros lo hemos visto, o simplemente como quizás una persona que quedó como un hito histórico dentro de nuestro país, sino realmente como un ser humano, como lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo, que era precisamente lo que plasma su obra. Y bueno, al parecer no hay preguntas por parte de la audiencia. Sin embargo, quisiéramos agradecerte el que te hayas tomado este tiempo para poder conversarnos y poder aprender un poquito más, o más bien muchísimo más, de la vida de Amado Nervo. Y pues no sé si quisieras dar un comentario final. No, sin duda, solamente agregar, agradecer la invitación que tuvieron a bien hacerme por tu medio. Muchas gracias. Agradecer a Alternancia Juvenil de Guerrero, un estado con el que yo creo que hemos tenido en épocas recientes mucho acercamiento y a quienes les agradezco infinitamente la aceptación y el recibimiento que me han hecho. Y por supuesto, aplaudir, ¿no? No solo estas jornadas de lectura, de círculo de poesía, sino aplaudir la iniciativa que han tenido para llevar estos poemas, estos autores, a diferentes personas, a diferentes escuchas, ahora televidentes, como podríamos llamarlo, ¿no? Agradecer esta preocupación por recuperar la poesía y por recuperar la historia a través de la poesía, porque sin duda México tiene a grandes poetas, a grandes poetisas, ¿no? Y pues nada, en verdad agradecer a todo el equipo Alternancia Juvenil, al Estado de Guerrero y sin duda a todos aquellos que hicieron que yo estuviera aquí un ratito hablándoles, platicando, un poquito durmiéndolos, pero siempre aquí tratando de recuperar la importancia de este gran poeta y, por qué no, un poquito del cariño que con, con los años quizás se ha ido perdiendo y, por supuesto, recuperar en general a la poesía. Yo creo que a la vida le falta poesía en épocas tan recientes y aplaudir el esfuerzo que ustedes hacen por llevar esa poesía a las vidas. Muchísimas gracias y con esto finalizamos la conferencia. Agradecemos a todas las personas que nos han estado siguiendo en nuestras transmisiones en vivo sobre este ciclo y pues el día de hoy finalizamos, culminamos, cerramos con broche de oro con esta conferencia acerca de Amado Nervo con nuestro amigo José Luis y pues esperando que no sea la última vez que podamos tener este tipo de charlas tan interesantes y podamos volver a coincidir en otras conferencias. Sin más, dejamos hasta aquí la transmisión en vivo y nos seguimos viendo en los días posteriores con otras conferencias y pues muchísimas gracias. Hasta luego.